Ayer se fugó el policía y se está haciendo la investigación, desde luego, búsqueda. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando. ¿Habría sido alguna complicidad de autoridades sí, del propio sistema de justicia? Sin duda. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este 12 de marzo. Así como lo vimos, el presidente López Obrador confirmó hoy la fuga del policía de Guerrero acusado de presuntamente matar a Yanqui Gómez, normalista de Ayotzinapa, aceptando que pudiera haber complicidad de algunas autoridades. El mandatario dijo que el elemento cuya identidad no ha sido revelada estaba bajo arresto administrativo, esperando que fuera puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, la cual ya está a cargo de la investigación. Incluso aprovechó para decirle a los padres del joven asesinado que no habrá impunidad. Tras esta declaración del presidente, hubo discrepancias entre las autoridades de Guerrero. Por un lado, la Fiscalía del Estado se desmarcó de la fuga del policía al señalar que nunca tuvo bajo custodia a él y los otros dos elementos implicados en el caso, ya que no realiza arrestos administrativos, y pidió aclarar qué órgano los tenía resguardados. Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acusó a la Fiscalía de Omisiones y señaló que era su facultad mantenerlos bajo resguardo por al menos 48 horas y, en su caso, solicitar una orden de aprehensión. Destacó que la mañana del 8 de marzo, los policías se presentaron voluntariamente para rendir su declaración ante el Ministerio Público, pero que en dicho órgano hubo dilaciones. Pese a ello, aseguró que seguirán brindando las facilidades a los requerimientos que se soliciten. Sobre estas contradicciones, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, dijo que los tres policías implicados en el caso sí fueron presentados ante la Fiscalía, como lo señaló la Secretaría de Seguridad Pública. Resaltó que la gobernadora Evelyn Salgado ha dado la instrucción de actuar con total transparencia al caso. También dijo que ya se han emprendido las acciones de búsqueda para dar con el paradero del policía prófugo, y aprovechó para desmentir la versión sobre que sería separado del cargo. Y ante toda esta polémica, por la mañana, en una transmisión realizada en la cabina de una radio comunitaria, la dirigencia estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa exigió la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rolando Solano, y la detención inmediata del policía que asesinó a su compañero Yanqui Gómez. Momentos más tarde, un grupo de normalistas se ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado ubicada en Chilpancingo para lanzar petardos, bombas molotov y quemar 11 vehículos. A pesar de que autoridades estatales y un equipo antimotín de la Guardia Nacional habían resguardado la zona, no pudieron contener esta irrupción, y tras los hechos, 2 elementos fueron trasladados de emergencia a hospitales de la Ciudad de México y Morelos. Hablando de erupciones, hoy el presidente López Obrador exhibió una resortera, piedras de río y hasta un balín que se ocupó para dicho fin, para derribar la puerta de Palacio Nacional. Dijo que quienes los portaban eran los mismos que querían dialogar sobre el avance en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Consideró que esto demuestra que los manifestantes tienen otros propósitos más allá de exigir justicia sobre los normalistas desaparecidos, y que su gobierno no va a caer en ninguna provocación. Por cierto, luego de que el domingo 2 peritos de la Fiscalía General de la República, que se sumarían a los trabajos periciales sobre el caso del normalista asesinado de Ayotzinapa, fueron reportados como desaparecidos, esta tarde autoridades federales confirmaron que Cassandra Domínguez y Enrique Linares fueron localizados con vida en la zona sur del Estado de México, aunque por cuestiones de seguridad no revelaron el municipio del hallazgo o si fueron víctimas de algún delito. Además, se detalló que ambos fueron llevados a la Ciudad de México para valoración médica y rendir su declaración. Vamos a Guadalajara, Jalisco, donde se manifiestan cientos de personas por la desaparición del periodista Jaime Barrera. Antonio Neri, te encuentras en el lugar. Adelante. Así es, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Esta tarde, por lo menos unos 250 colegas de los medios de comunicación
se manifestaron aquí en la Plaza de la Liberación, en pleno centro de Guadalajara, para exigir la aparición con vida de Jaime Barrera Rodríguez, quien es un periodista muy conocido en la zona del occidente y la perla tapatía. Estuvieron aquí donde mostraron pancartas, lanzaron consignas de que vivo lo queremos, lo llevaron vivo, y después, esto fue después de que la Fiscalía del Estado dio a conocer que la desaparición fue forzada, luego de que por lo menos 3 o 4 sujetos se lo llevaron en un vehículo, y posteriormente su camioneta fue encontrada en la colonia Fobiste, en Zapopan, abandonada, y ya por la tarde también su vehículo fue encontrado, o el vehículo que encontraron los delincuentes fue hallado en la colonia Haciendas del Valle, en el municipio de Zapopan. También, junto con los comunicadores, su hija Ixul Barrera también se hizo presente, quien dio unas breves palabras. Veamos lo que señaló. Por el momento no tenemos nada más que agregar, solo decirles que nosotros 3 estamos orgullosos del padre que tenemos y que lo vamos a esperar porque sabemos que él es alguien que va a regresar a casa, porque siempre regresa. Y que si él nos escucha o nos ve, que sepa que estamos fuertes, que estamos juntos, que estamos seguros de que va a regresar, y que también sepa que estamos bien, que estamos sanos, que estamos enteros, y que como siempre vamos a salir adelante como familia, que lo vamos a esperar y que esto va a pasar. Te queremos mucho, papá. Donde quiera que estés, si alguien te pone este video, si nos escuchas, que todos sepan que lo amamos. Y lo estamos esperando. Y que vas a volver. Y vamos a estar juntos todos otra vez. Muchas gracias. Así la situación entonces. Neri, ¿alguna actualización adicional que nos quieras compartir? No, comentarte que en Jalisco no se había registrado una situación de que se llevaran a un comunicador por parte de la delincuencia organizada, y que hasta el momento solamente está el vehículo asegurado de Jaime Barrera y el que utilizaron los delincuentes. Y estaríamos al pendiente en la investigación que lleva la Fiscalía. Al pendiente entonces, gracias, buenas noches. Buenas noches. Se cumplen 12 días de las campañas por la presidencia de la República. Este martes, Claudia Sheinbaum calificó como un absurdo ecológico la propuesta de retomar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, Estado de México. La candidata de Morena señaló que es una ocurrencia, ya que afectaría el área natural protegida, así como la fauna y la vegetación del lugar. En contraste, dijo que lo que se necesita es fortalecer la conectividad con el AIFA para favorecer de esta forma a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Desde Guadalajara, Jalisco, Xóchitl Gálvez reclamó las reservas con las que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, firmó los compromisos por la paz elaborados por el episcopado mexicano, y aseguró que su problema es que cree que vive en Disneylandia y que México está mejor que nunca. La panista consideró que Sheinbaum no podrá resolver los problemas de inseguridad que vive el país debido a que no quiere aceptar el diagnóstico negativo que realizaron las organizaciones de la sociedad civil. Desde la Universidad Regiomontana en Nuevo León, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez habló sobre su propuesta de legalizar drogas de mayor consumo en el país como una estrategia más eficiente para combatir el narcotráfico. Dijo que así como la prohibición del alcohol generó actos de corrupción, en el tema de las drogas se debe tocar el ejemplo. Se debe hacerlo de esa manera y aplicar medidas diferentes. Además, criticó la propuesta de Xóchitl Gálvez acerca de crear más cárceles en lugar de programas de salud mental.
Hablemos de las campañas en la Ciudad de México. La candidata de Morena, Clara Brugada, propuso a las académicas del Sindicato de Trabajadores de la UNAM llevar el sistema público de cuidados a la universidad para reducir las tareas de cuidado y conciliarlas con la vida laboral. Agregó que este sistema creará infraestructura urbana para garantizar que las mujeres se liberen del trabajo que implican las tareas de los cuidados. Mientras que Santiago Taboada sostuvo un encuentro con integrantes del Colegio de Notarios, a quienes mencionó que existe una falta de certeza jurídica en materia de vivienda e inversión, por lo que propuso modernizar el registro público de la propiedad y simplificar los trámites. Dijo que trabajará en mejorar el desarrollo económico de la ciudad, la cual aseguró se ha detenido por los altos costos en el impuesto de la adquisición de inmuebles. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, presentó sus propuestas a los estudiantes del ITAM. Propuso el programa Fuga a Cero para evitar el desperdicio de agua en la capital y reiteró su postura de cerrar la refinería de Tula, la cual señaló aporta la mitad de todo el aire malo que se consume en la Ciudad de México. Además, propuso que en Texcoco se pueda construir la planta fotovoltaica más grande para abastecer la energía de la capital, ya que expuso es ilógico tener una termoeléctrica y una refinería en el Valle de México. Por cierto, el próximo 2 de junio, personas en prisión preventiva podrán votar por los candidatos de la Ciudad de México. Aquí le presentamos cómo promueve su participación en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estamos hablando de tu derecho a participar, estamos hablando de tu derecho a votar. ¿Cómo están? Qué chido. Perdón, estamos en un momento súper serio, de verdad. Estamos hablando de que por primera vez en la historia de... Sí, ya sé que... No. Perdón, no sé si hay alguien de seguridad que nos pueda echar la mano. Son personajes de un sketch que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha presentado en reclusorios capitalinos para promover a través de un mensaje disruptivo que las personas en prisión preventiva voten el 2 de junio. Preparamos, un taller que tiene como 3 momentos. Primero, esta introducción del momento histórico, de motivarlos. Luego, empezar a darle la información de que se trataba de participar en el proceso electoral. Y entonces viene la interrupción de un personaje. Te decían 1000 cosas. Hasta te decían, bueno, ¿qué estás menso, idiota, tarado, pendejo? ¿Qué te pasa? ¿No? De verdad. Y por eso te digo, participar, ¿para qué? Mi personaje es la apatía. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en mostrarles a todas las personas que están ahí adentro, es provocarlos, ¿no? Hacerles ver, hacerles conciencia de cómo en muchos momentos de nuestra vida dejamos que los demás tomen decisiones por nosotros mismos, ¿no? Pues se retira, retomo la información y en eso aparece el otro personaje que justamente es la otra opción, que es la participación. Estamos entonces en la posibilidad de que por primera vez en la Ciudad de México vamos... Me perdí. Ay, ya llegué. No, ¿cuál se perdió? Estoy aquí. Ay, perdón por el retraso. Pequeño retraso de 2 minutos. ¿Cuál retraso? Corazón. Saquen sus libros, mis angelitos. Hoy día de hoy en el taller de lectura vamos a leer al... No, perdón. Hay una confusión. Alrededor de 3.500 personas sin sentencia, inocentes jurídicamente, podrán sufragar de manera anticipada por la presidencia, la jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones locales. Entre el 6 y 20 de mayo acudiremos las autoridades electorales con la documentación y material electoral para que estas personas puedan ejercer su voto. A cada persona se le va a entregar un sobre que va a contener las boletas donde podrán votar. Asimismo, se les va a entregar una plataforma y un material para que ellos sepan cuáles son las propuestas de cada partido. Para los integrantes de la ludoteca cívica, el trabajo ha sido satisfactorio. Cuando todo un auditorio de 400 personas grita al mismo tiempo y me despido y nos despedimos todos, ¡a huevo! ¿Cómo de que no? Y vas a lograr todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y todos, ¡a huevo! Entonces, así me despido, me doy la vuelta y les digo, hasta luego, gracias. Y entonces yo me quedo y digo, ¡wow! ¿Sí estuvieron presentes? Realmente fue humanizante estar en contacto con las personas que están ahí y saber que sí les interesa muchísimo seguir siendo parte de la sociedad a través de esta práctica de los derechos. Algo que me queda muy en mente es que decían, nos sentimos visibilizados.
nos sentimos que nos miran, nos sentimos que nos toman en cuenta, porque sí se siente una comunidad relegada, aislada. Sí logramos sembrar una semillita, te lo puedo apostar. Con imágenes de Estefanía Vera para Milenio Noticias, Rafael Montes. Martes de nuestra mesa de debate con los representantes de los candidatos presidenciales. Le agradezco a Cecilia Soto, vocera de Xóchitl Gálvez, César Cravioto, vocero de Claudia Sheinbaum, y Miguel Alfonso Mesa, vocero de Jorge Álvarez Maínez, que estén con nosotros este día. Gracias a los tres. Buenas noches. Pedro, las candidatas y el candidato. Claro que sí, Nada las de que los candidatas y el candidato. La semana pasada nos quedamos a medias en torno a las propuestas de seguridad que tienen las candidatas y el candidato. Y antes de retomar el tema, me gustaría escuchar un comentario de parte de ustedes respecto de dos puntos específicos. El primero, esta situación que sucede con el joven normalista de Ayotzinapa, que dice el presidente fue ejecutado por un elemento de seguridad. Hoy dice el presidente se fugó este elemento que estaba al parecer en resguardo. Cecilia, ¿nos permitiría abrir con usted, por favor? Claro, a ver, creo que la única manera de explicar esto es a partir de la traición a la confianza de los estudiantes de Ayotzinapa y de sus familiares por parte del presidente de la República. Es decir, él lucró con este conflicto durante todo el tiempo que fue opositor. Después se comprometió personalmente a ser el responsable de la investigación. Después, junto con el secretario de Gobernación, el entonces presidente de la Suprema Corte, dinamitaron la investigación de Omar González. Y entonces esto, digamos, es la gota que derramó el vaso, ¿no? Es muy grave. Es muy grave y también se suma a este proceso el desgobierno del Estado de Guerrero. Senador. Bueno, primero tengo que contestar lo que dice Cecilia Soto. Sí, claro. La coalición que ella representa es quien desapareció a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Se van a interrumpir? Es la que a los responsables les dio impunidad. Y este gobierno, después de casi casi 4 años después de Ayotzinapa, entra y trata de resolver algo que ellos, en esa coalición, fueron los culpables y los responsables. No, hombre. Y los responsables. Entonces, venir a decir que el problema de Ayotzinapa es de este gobierno, bueno, pues, es parte del cinismo de los priistas y panistas. Lo de O se te olvida que el candidato... Lo del joven asesinado por policías de Guerrero, pues es una verdadera irresponsabilidad. Es parte de lo que nosotros hemos dicho. Las policías estatales y municipales les hace falta mucho. ¿Aún en los gobiernos de Morena? Sí, en todos. Yo diría que casi en los 32 estados. Hace falta mucho. Por eso la Guardia Nacional. Por eso este planteamiento de este gobierno de hacer las cosas de manera distinta. Quieren dejar otra vez, los irresponsables del PRI y del PAN, que no haya Guardia Nacional, que no esté el ejército metido para resolver justamente estas ineficiencias y corruptelas de gobiernos estatales y municipales. No podemos olvidar la foto de Andrés Manuel López Obrador con el alcalde de Iguala. Imposible olvidarlo. Y los responsables es el crimen organizado con el cual ustedes tienen alianza en toda la costa del Pacífico, demostrado con documentos, con testimonios, etcétera, etcétera. Y no solamente en la costa del Pacífico. Presidente municipal del PRD, gobierno federal del PRD, fiscal del procurador del procurador del PRI. Por favor, todos fueron ayuda de memoria. Ellos, ¿Dónde por favor, estaba López Obrador? Era presidente del PRD. No, ¿cómo va a ser presidente del PRD? No se te olvide. Miguel, eso fue en el 2014. Desde la candidatura de Maínez siempre vemos estos intercambios donde se avientan tierra el PRI y el PAN a Morena y Morena al PRI y al PAN. Han sido responsables de la misma estrategia de seguridad. No es cierto que haya algo nuevo. Desde 2007 hasta 2024 ha crecido la militarización de la seguridad pública. Eso ha llevado
a la desaparición de los jóvenes normalistas, a otras grandes violaciones de derechos humanos en este país. Y acá estamos proponiendo la única alternativa a esa continuidad que ha habido, aunque cambien los partidos en el poder. Por un lado, Maynes es el único que realmente está atendiendo el problema de fondo, que es regular el tráfico de drogas para con eso desmantelar las estructuras financieras con las que se financian, por un lado, las organizaciones criminales, por otro lado, los gobiernos locales. Y hay muchos gobiernos que no le han querido entrar a esto porque también los políticos se benefician económicamente de el tráfico de drogas. Entonces acá es la única postura que realmente quiere cambiar este paradigma que no ha funcionado por más de 17 años. Hoy increparon a Xóchitl Gálvez en un evento que tuvo. Una estudiante sacó una cartulina en donde decía: PRIAN desaparece estudiantes, haciendo referencia a los estudiantes del TEC de Monterrey en 2010 con el gobierno de Felipe Calderón y a lo ocurrido con Ayotzinapa. A ver, momento. Lo de Monterrey fue el ejército que es ahora el principal aliado del presidente López Obrador. Y este es un elemento muy importante a mencionar, porque la razón por la cual el presidente traicionó la confianza de los padres de los 43 es porque no quiere revelar los documentos que han pedido una y otra vez los padres y el GEI, etcétera, de la posible participación del ejército en el encubrimiento de este crimen. El presidente ha dicho muchísimas veces: el que nada tiene, nada, el que nada debe, nada tiene. Bueno, entonces, ¿por qué insistir en no presentar esos documentos? Entonces sí, es muy interesante lo que dice Miguel, porque en efecto la participación del ejército ha sido muy importante en todo este conflicto y en el terrible curso hacia donde va el país. Un país que se está militarizando, bueno, van a terminar vendiendo palomitas en los cines. Y desde Morena niegan esta militarización, pero a ver, hay un estudio que muestra que se le han transferido a los militares 74,000 millones de pesos, que originalmente eran para funciones civiles, y además 227 facultades civiles. Ya no solo es la militarización de la seguridad, es de la educación, de la salud, de cualquier cosa, hasta las palomitas casi, aeropuertos. Bueno, senador, lo escuchamos. Ya sabemos que MC y PRI-PAN juegan juntos. No soy ni del PRI ni del PAN. PRI-PAN, no sé. Representas a la candidata del PRI y del PAN. No, necesito a la candidata de la sociedad civil. Representas a la candidata del PRI y del PAN, aunque no te guste decirlo. No, no es el asunto, es una coalición. No te gusta decirlo, pero tú representas a la candidata del PRI y PAN, yo represento a la candidata de Morena. Pero bueno. Y del crimen organizado. ¿Qué estamos haciendo? Porque aquí se viene a hablar de las propuestas. Por nuestro diagnóstico, ¿qué es? Dos situaciones por las cuales estamos como estamos en el tema de la seguridad. Primero, la gran corrupción que hubo en los gobiernos del PRI y del PAN. Nada más hay que ver dónde está García Luna, el jefe, el hombre fuerte de la seguridad en el gobierno de Fox y de Calderón, preso en Estados Unidos por lazos con el crimen organizado, no los bots, no los 140 millones de bots que ellos compran. Y lo segundo, porque descuidaron a los jóvenes, porque no había empleos, porque no había becas, porque no había universidades, porque no había prepas, porque no había deportivos, porque no había cultura, porque no había deporte. ¿Qué quiere Claudia Sheinbaum? Dos cosas fundamentales. Primero, seguir atendiendo a nuestros jóvenes, no más cárceles, más becas, más universidades. Por ahí nos vamos a ir, por ahí fueron estos 6 años y por ahí van a ser los siguientes 6 años, porque a todo México le queda claro que va a ganar Claudia. Y lo segundo, más articulación de las instituciones. Por eso nosotros decimos la Guardia Nacional y por eso nosotros decimos hoy no puede salir el ejército de las calles. ¿Por qué? Pues justamente por situaciones como la que vimos hace unos días en Guerrero, pero no solo es Guerrero, pues hay que ver Jalisco, hay que ver Guanajuato. Entonces necesitamos de manera responsable, no política, responsable. Porque si haces tú una encuesta aquí en tu programa y le preguntas a la gente de esos poblados más difíciles, ¿quieres que salga el ejército? Te van a decir no. Ellos pues porque es muy fácil en un escritorio en la Ciudad de México decir que el ejército, pero hay muchas poblaciones en este país que si ahorita
sacas al ejército de esas comunidades, la gente te dice, no, por favor, son los únicos que nos brindan seguridad. No que los queremos para siempre, pero tiene que ser por lo menos 2 años más, como está en lo que aprobamos en el Congreso de la Unión. La candidata Xóchitl Gálvez y el candidato de Movimiento Ciudadano firmaron un compromiso con el clero. Más que el clero, ¿no? Es una cuestión muchísimo más amplia. Y también, pero con reservas, la candidata de Morena. Y ahí se planteaba una salida consensuada, gradual del ejército de las tareas de seguridad. Es decir, nadie está planteando que mañana se van a ir de Zacatecas, donde gobierna Morena. No, estamos planteando una salida consensuada. Pero el tema fundamental es que no es el tema en sí de los jóvenes. Es decir, la idea, hay todo este discurso de las causas. A ver, México era mucho más desigual en 1950, era 80% de pobres y una cosita de ricos, y no había este problema. O sea, hay un fenómeno que se superpone a las causas, a la situación de cada país. Y esa situación es el crimen organizado, su potenciación internacional, su potenciación a través de las redes de tecnología. Entonces, una parte importante de la propuesta de Xóchitl Gálvez es el tema de trabajar conjuntamente con los Estados Unidos, que es el mercado de drogas más importante para las drogas que salen de México, para una agencia aduanal conjunta, para un trabajo conjunto de inteligencia y el trabajo con países de la ONU que tengan esta misma problemática. Claro. Miguel, y contigo finalizamos, se nos fue rapidísimo, caray, el tiempo, y vamos a tener más semanas para poder seguir hablando. Claro. Iniciaste con una pregunta, que es, ¿cuál es la postura de cada candidatura ante lo que pasó con Ayotzinapa? La propuesta de Maynes es la única que blinda el funcionamiento de la seguridad para que no vuelvan a suceder casos como el de Ayotzinapa. ¿Y cómo blinda esto? Porque es la única que propone que en cada intervención militar que haya en el país esté fiscalizada por organizaciones de derechos humanos, que esté subordinada a un mando civil, y además propone que cuando haya víctimas de violaciones graves a derechos humanos, estas víctimas puedan participar. No solo esperar que llegue un presidente y se haga responsable y les prometa que va a cambiar las cosas y les va a dar la información, sino que puedan participar directamente en exigir esa información. Por ejemplo, con esta propuesta, los padres de los normalistas de Ayotzinapa podrían tener facultades para directamente pedir los 800 folios que el ejército ha estado ocultando durante este gobierno. Además de eso, es la única propuesta, la de Maynes, que nos blinda ante el financiamiento del crimen organizado, que su mayor fuente son las drogas. Si les quitamos ese dinero, recaudamos impuesto con eso y lo dedicamos a financiar políticas de seguridad y de salubridad, vamos a poder salir de este hoyo en el que estamos y que desde desde 2007... ¿La legalización de las drogas? La legalización de las drogas, cobrarles impuestos, regularlo, tener un mercado... ¿Solo marihuana o algunas otras también? Mira, hay discusiones al interior del movimiento de cuáles drogas deberían de legalizarse. La marihuana puede ser un primer paso. Yo personalmente soy de la postura de que todas las drogas deben legalizarse, pero la marihuana debe ser el modelo para empezar a cobrar eso, quitarle esos recursos al crimen organizado, y una vez que se muestre que funcionó y que tienen menos dinero, que pueden financiar menos armas y que podemos financiar mejores políticas, entonces empezamos a legalizar las demás. Pero tendríamos que seguirlo discutiendo porque... Supongo yo, con los datos que hemos visto, la marihuana les representa de la riqueza que generan los cárteles una nada. Tendría que ser el fentanilo, tendría que ser otro tipo de drogas. El fentanilo cambió ya. Exacto, todo el mapa. Pero ¿les parece que sigamos platicando la siguiente semana? Encantada. Claro. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este fin de semana Rusia tendrá su elección presidencial. Le agradezco a Stephanie Naro, consultora geopolítica, que nos acompañe vía remota. Stephanie, en tu columna del día de hoy decías, a menos de que caiga un meteorito, Putin va a ser presidente para toda la vida. Así es, Pedro, porque justamente el 85% de los electores rusos están listos para votar por él.
son unas elecciones muy particulares porque son las primeras que se dan después de que Rusia se desconectó de Occidente por la guerra en Ucrania, que van a durar 3 días, van a poder votar viernes, sábado y domingo, que además también van a poder votar en línea y que también las provincias recientemente anexadas de Ucrania, como Donetsk, Luhansk, Kherson y Karishova, van a poder también votar. Que esto es algo importantísimo, ¿no? Porque digamos, de cierta forma, ya a esta población que desde hace tiempo era prorrusa, le dan derecho de participar en la política rusa. Sí, así es. Y se da en un ambiente de patriotismo. Las sanciones de Occidente no tuvieron el resultado esperado, la inflación ha bajado, la economía de alguna manera se reestructuró, ya comercian más con China, con Irán y con la India, por ejemplo, y prácticamente lo que Occidente les quiso hacer no les hizo ni cosquillas, Pedro, y también hay que notar que esto se da en una nueva posición geopolítica de Rusia, porque más que una nación euroasiática como lo era antes de la guerra, ahora ha sido relegada a una nación del este asiático, y esto cambia todo. Que si mal no recuerdo, el dato que tú dabas es que tiene una aprobación del 79% Putin, y también mencionabas unos datos que me parecieron muy interesantes sobre los competidores, sobre los opositores. ¿Cómo andan los opositores de Putin? Los opositores de Putin no son muy populares. El que más tiene es un 5% de las preferencias, que es el líder del Nuevo Partido del Pueblo, y los demás, Pedro, que son los del Partido Liberal o del Nuevo Partido Democrático, tienen cerca de un 4% de las preferencias electorales, y esto nos dice que a menos de que caiga un meteorito, Vladimir Putin va a ser presidente prácticamente de por vida, porque los cambios constitucionales de 2020 le permiten quedarse en el poder hasta el 2030 y después ser reelegido hasta el 2036, dando ya saldrá pasados los 80 años, porque el día de hoy tiene 71 años cumplidos, y esto lo hace ingresar al club de la gerontocracia junto con Donald Trump y Joe Biden, y así está la cara de los países más poderosos del mundo, Pedro, con escenarios donde no hay sucesores claros, ni en el caso de Estados Unidos se pusieron crear nuevas figuras, Claro. ni en el caso de Rusia no están preparados para una Rusia post-Putin. Pero es que aparte, digo, mencionabas la poca popularidad de los opositores, pero ¿quién quisiera ser un líder opositor popular en Rusia con todos los antecedentes que han vivido los opositores de Putin, desde desapariciones hasta muerte? Claro, como es el caso de Alexei Navalny, que muere a finales de febrero, que fue enterrado el 1 de marzo, y esto también va a ser un factor en estas elecciones, porque justamente todos sus familiares, sus amigos, sus seguidores van a ir a votar todos juntos el domingo a las 12 del día para mostrar su descontento con el régimen, para hacerse visible y para hacer creer a todos los que concuerdan con ellos que una Rusia libre es posible. Stephanie, gracias por habernos regalado tu valioso tiempo. Seguimos platicando en la semana. A ustedes, excelente noche. Pausa, ya volvemos. Fernando Santillanes, qué polémica, caray, con esto que reveló el New York Times. Así es, una nota que revela el New York Times donde varios fabricantes de autos pues han dado datos de la conducción de sus usuarios a empresas de seguros. ¿Por qué salió el dato? Pues porque de repente empezaron a cobrarles más por su seguro y se preguntaron, oye, ¿por qué me estás cobrando más? Porque nos dimos cuenta que tu conducción para nosotros puede ser más arriesgada. Incluso uno que es dueño de un auto deportivo, le subieron 20% y dijo, ¿por qué? Bueno, porque vimos que aceleras mucho, que le llevaste una pista de carreras para poderlo probar, y con eso pues tenemos que subir porque creemos que puedes tener un accidente. Obviamente esto generó todo un tema en cuestión a la privacidad y los datos que damos en este caso de automóviles, aunque las compañías dijeron, ojo, cuando firmas que tienes este auto y lo conectas a internet, ahí en los términos y condiciones que nadie lee, dice que podemos manejar tus datos y dárselos a terceros. ¿En qué va a acabar esto? Pues en que tal vez se tenga que revisar qué es lo que pasa con esos datos. Ed Markey, el senador estadounidense, le escribió una carta a la Comisión Federal de Comercio para que vean cuáles son las limitaciones de la recopilación de datos de los fabricantes de automóviles, pues porque saben perfectamente bien cómo conduces, la manera en la que conduces, y esto los está afectando porque las compañías de seguros están subiendo sus cuotas ante tu conducción. Y esto ante toda la ola de internet que tienen los vehículos de tecnología. ¿Ves? Esto no pasaba con los Mustang, con los Challenger del 70. No, hombre. Podías correr y no pasaba nada. Ahora hay que estar pendientes de los datos que compila tu auto para ver qué es lo que hacen con ellos. Muy bien. Fernando Santillanes, gracias. Nos vemos la próxima semana.
Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran los indicadores en este día? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos unas buenas noticias. Los mercados, los principales índices estuvieron en números negros, por lo menos los de Estados Unidos, Europa y buena parte de Asia, menos México. El Dow Jones subió 0.60, el Standard & Poor's 1.54, Nasdaq 1.22 y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pequeña contracción de 0.32 y el peso muy fuerte cerrando en 16.79. La razón de lo anterior es que salió el dato de la inflación al mes de febrero en Estados Unidos, 3.2%, un pequeño rebote. En enero había sido de 3.1%, pero está dentro de lo que se esperaba. La inflación mensual fue de 0.4%, igualito a lo que se estimaba, y la inflación subyacente bajó del 3.9% al 3.8%. Esto fue suficiente para cambiar el signo de las bolsas, que llevaban 3 días con números rojos y hoy se convirtieron en ganadoras. Yo creo que lo más importante está por venir y va a ser en el mes de abril, cuando empecemos a tener los resultados de las empresas al primer trimestre del 2024. Ahí verdaderamente es donde vamos a ver cuál es el rumbo que está tomando la economía norteamericana, porque en los grandes números se ve bastante bien, con una buena generación de empleos, en febrero 275,000 y una inflación que va bajando, pero demasiado lenta. El 3.2 está muy lejos de la meta de la Fed, que es 2%. Y esto lo que nos lleva a pensar es que la Reserva Federal no bajará las tasas antes del mes de junio del presente año. Ese es el comentario, Pedro, el más importante. Don Manuel, nos quedan unos cuantos segundos. Me gustaría hablar del tipo de cambio. Se ha venido comportando de buena forma, ¿no? Pues sí, está bastante fuerte. Como comenté, 16.79. Hoy se mantuvo en un rango entre 16.79 y 16.85. Yo lo veo francamente estable en los próximos días. Pues muy bien, don Manuel, gracias como siempre. Para servirte, Pedro. Que tengas buena semana. Igualmente para usted. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.